El pobre negro pidiendo limosna otra vez. Las palabras de mi suegra cortaron el aire de la cocina como una navaja, seguidas de esa risa fría que yo conocía tan bien. ¿De verdad crees que vamos a pagar los caprichos de tu mocoso? Estaba parado en la puerta de su casa en Beverly Hills, sosteniendo el celular donde acababa de mostrarle la foto de mi hijo en el hospital. Lucas, de solo 8 años, necesitaba una cirugía urgente que costaría $15,000. El seguro médico había negado la cobertura por considerarse un procedimiento experimental. Me llamo Jordan, tengo 35 años y, en ese momento, parecía exactamente lo que mi suegra siempre había dicho que era, un hombre negro desesperado que suplicaba por las migajas de la rica familia de mi esposa. Mira, Diane, intenté mantener la voz tranquila mientras guardaba el teléfono. No te estoy pidiendo un favor. Solo es un préstamo. Puedo pagarlo en 6 meses con intereses. Ella soltó otra risa cruel, ajustándose el collar de perlas de $50,000 que siempre llevaba para recordarme la diferencia entre nosotros. ¿6 meses? Jordan, querido, apenas puedes pagar el alquiler de ese pequeño apartamento donde vives con mi hija. ¿Cómo vas a pagarme 15,000? Detrás de ella, pude ver a mi suegro Robert asintiendo desde la sala de estar y a mi cuñada Jennifer grabando discretamente con su móvil. Les encantaban esos momentos. Para ellos, cada vez que necesitaba ayuda era una confirmación de que no merecía estar en esta familia. ¿Sabes cuál es el problema con la gente como tú?, continuó Diane, alzando la voz para asegurarse de que los vecinos pudieran oírla a través de las ventanas abiertas. Creéis que podéis casaros con nuestras hijas y luego venir a chuparnos la sangre. Pero yo siempre supe de qué tipo eras. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Parásito. La palabra resonó en mi mente mientras la veía cerrar la puerta en mi cara. Me quedé allí parado durante unos segundos, sintiendo el peso de 5 años de humillaciones similares a esa. 5 años siendo tratado como un perro pidiendo las sobras de la mesa de sus dueños. Pero mientras caminaba de vuelta a mi coche, un Honda Civic de 2018 que ella siempre criticaba, algo cambió dentro de mí. No era ira. Era una claridad fría y calculada que no había sentido en mucho tiempo. Me senté en el asiento del conductor y arranqué el coche. En la radio sonaba una suave melodía mientras conducía por las arboladas calles de Beverly Hills, pasando por las mansiones que siempre me habían hecho sentir pequeño. Pero ahora, por primera vez en años, una sonrisa comenzó a formarse en la comisura de mis labios. Porque Diane no sabía quién era yo realmente. No sabía que el negro pobre, al que acababa de humillar, acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una decisión que implicaría una cantidad que haría que los 15,000 que le había pedido parecieran calderilla. Cogí mi teléfono y marqué un número que no había usado en 2 años. ¿Marcus? Soy yo, Jordan. Sí, sé que prometí no volver a llamar. Pero ha habido un cambio de planes. Necesito sacar $2,800,000. Todo. En efectivo. Mañana por la mañana. La voz al otro lado dudó. Jordan, ¿estás seguro? Eso va a bloquear su sistema durante horas. Sé exactamente lo que va a pasar. Le interrumpí, observando la mansión de Diane por el espejo retrovisor. ¿Y Marcus? Quiero que llames a todos los medios financieros que conozcas. Esta retirada va a ser el mayor evento bancario de la ciudad esta semana. Colgué el teléfono y finalmente dejé que la sonrisa se extendiera por completo por mi rostro. Porque mañana, Diane descubriría que el parásito que tanto despreciaba estaba a punto de arruinar el banco del que había sido vicepresidenta durante 15 años. El mismo banco que financiaba la hipoteca de la mansión en la que vivía. El mismo banco que pagaba el sueldo que sustentaba ese estilo de vida arrogante. Si te está gustando esta historia de giro inesperado, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió al día siguiente superó cualquier cosa que yo mismo hubiera podido imaginar. Mientras aparcaba frente a mi modesto apartamento, empecé a hacer una lista mental de todos los momentos en los que ella me había humillado. Cada comentario racista. Cada mirada de desprecio. Cada vez que había obligado a mi esposa a elegir entre mí y su familia. Era hora de ajustar cuentas. Y cuando Diane descubriera la verdad sobre quién era yo realmente, sería demasiado tarde para pedir perdón. 5 años. Fueron 5 años de matrimonio en los que cada reunión familiar se convertía en un silencioso recordatorio de mi lugar en su jerarquía social. Y Diane se había convertido en una maestra en el arte de menospreciarme sin usar nunca palabras explícitamente ofensivas delante de testigos. Jordan, querido, dijo en la fiesta de cumpleaños de mi esposa Amanda el año pasado,
¿No crees que deberías considerar una profesión más estable? Ya sabes, por el bien de la familia. Sus amigas se rieron discretamente mientras bebían champán de $300 la botella. Amanda me defendió esa noche, pero vi la semilla de la duda en sus ojos. La misma duda que aparecía cada vez que se retrasaban las facturas o cuando no podía pagar una cena en su restaurante favorito. Lo que ella no sabía era que yo había elegido vivir así. Después de terminar mi maestría en ingeniería de software en el MIT, fui contratado por Goldman Sachs. 3 años después, creé un algoritmo de negociación que generó 400 millones en ganancias en el primer trimestre. La bonificación que recibí podría haber comprado la casa de Diane 2 veces. Pero había aprendido algo importante sobre la riqueza repentina: atrae el tipo de atención equivocada. Especialmente cuando eres un joven negro en un mundo dominado por hombres blancos mayores. Así que tomé una decisión. Guardé el dinero, dejé Goldman Sachs y empecé a trabajar como consultor informático autónomo. Vivo de forma sencilla, gestionando mis inversiones a través de empresas offshore y fondos que he creado bajo seudónimos. Para el mundo, solo soy Jordan Williams, un técnico informático que gana $50,000 al año. Para Diane, soy el parásito que se casó con su hija por dinero. La ironía siempre me ha divertido. Hasta ayer. Mamá. Amanda la había llamado después de que yo llegara a casa con los ojos rojos de ira. ¿Qué le ha pasado hoy a Jordan? Está raro. Me quedé en la cocina fingiendo preparar café mientras escuchaba la conversación en el altavoz. Ay, cariño. La voz de Diane resumaba falsa preocupación. Ha venido hoy a pedirnos dinero prestado. $15,000. Dijo que era para Lucas. Pero ya sabes cómo son estas personas. Siempre inventando historias para conseguir dinero fácil. Esas personas. Amanda no cuestionó la frase. Nunca lo hacía. Pero mamá, si realmente es para Lucas. Amanda, cariño, tienes que abrir los ojos. ¿Cuántas veces voy a tener que rescataros económicamente? Tu marido debería ser capaz de cuidar de su propia familia sin venir a suplicarnos. La palabra, suplicar, resonó en mi mente. Quizás pueda hablar con papá. No, cariño. Tu padre y yo lo hemos hablado y estamos de acuerdo en que es hora de que Jordan aprenda a ser un hombre de verdad. A veces, el amor duro es necesario. Amor duro. Le estaba negando tratamiento médico a mi hijo de 8 años y lo llamaba amor duro. Esa noche, cuando Amanda colgó, vino a la cocina. Tenía los ojos rojos, pero no de ira. Era algo peor. Era vergüenza. Jordan, comenzó vacilante, quizás podamos encontrar otra forma de conseguir el dinero para la cirugía de Lucas. Mi madre tiene razón en una cosa. No podemos depender siempre de su familia. Depender siempre. Como si pedir ayuda una vez cada 5 años fuera una dependencia crónica. ¿Estás de acuerdo con ella?, le pregunté, con una voz más tranquila de lo que me sentía. No es eso. Es solo que, quizás sea hora de ser más independientes. Independientes. La palabra que Diane había plantado en su cabeza como un virus. Fue en ese momento cuando tomé mi decisión final. Ya no se trataba del dinero para la cirugía. Se trataba de lo que mi suegra acababa de hacer con mi matrimonio. Había convertido a mi esposa en cómplice de su crueldad. Más tarde, cuando Amanda se durmió, me senté en mi improvisado despacho y abrí 3 ordenadores portátiles diferentes. En pocos minutos, estaba accediendo a cuentas que no había tocado en 2 años. Premier Offshore Holdings, $2,1 millones. Blackstone Ventures LLC, $4,6 millones. Williams Capital Management, $8,2 millones. Total disponible para liquidación inmediata, $14,9 millones. Decidí retirar solo $2,8 millones por una razón específica. Era la cantidad exacta que necesitaba para comprar el edificio donde se encontraba el banco de Diane. El edificio que Morrison Financial Corporation había alquilado durante 15 años. Pero Diane no sabía que el propietario actual tenía problemas financieros. Me había contactado discretamente el mes pasado a través de un intermediario, ofreciéndome una venta rápida con un descuento significativo. En ese momento, lo rechacé educadamente. Ahora era la oportunidad perfecta. Cogí mi teléfono seguro y hice una segunda llamada. ¿S.R. Peterson? Soy Jordan. He cambiado de opinión sobre su propiedad en Rodeo Drive. Quiero hacerle una oferta. Sí, en efectivo. Mañana mismo. Cuando colgué, una lenta sonrisa se extendió por mi rostro.
Diane había pasado toda su vida creyendo que el poder provenía de humillar a los demás. Mañana descubriría que el verdadero poder proviene de tener recursos cuando nadie lo espera. Y cuando llegara al trabajo el jueves por la mañana, encontraría una carta de desahucio en su escritorio, firmada por el nuevo propietario del edificio, el parásito que tanto despreciaba. Pero eso solo sería el principio. Porque Diane no sabía que yo había pasado los últimos 5 años haciendo mucho más que aceptar sus humillaciones en silencio. Había estado observando, aprendiendo y documentando cada uno de sus movimientos. Y lo que descubrí sobre las creativas prácticas bancarias de mi querida suegra haría que la retirada de $2,8 millones pareciera una transacción rutinaria. A la mañana siguiente, me desperté con mi teléfono sonando insistentemente. Era el doctor Martínez, el pediatra de Lucas. Sr. Williams, necesito que venga al hospital inmediatamente. El estado de Lucas ha empeorado durante la noche. Cuando llegué al hospital, encontré a mi hijo de 8 años conectado a más monitores que la noche anterior. Tenía la piel pálida y apenas podía mantener los ojos abiertos. Papá, susurró cuando me vio, tengo mucho miedo. Le cogí su pequeña mano y sentí que se me partía el corazón. Todo va a salir bien, campeón. Papá lo arreglará. Pero el doctor Martínez me llevó al pasillo con expresión sombría. Jordan, no podemos posponerlo más. La infección se está extendiendo rápidamente. Si no se opera en las próximas 48 horas, perderemos una ventana crítica para el tratamiento. 48 horas. Era todo el tiempo que tenía. Llamé a Amanda de camino a casa y le expliqué la urgencia. Su voz sonaba tensa cuando respondió. Jordan, quizás sea hora de considerar otras opciones. ¿Qué otras opciones? Hubo una larga pausa. Mi madre sugirió que solicitáramos un préstamo bancario. Ella puede ayudarnos con la documentación a través de su banco. Diane. Por supuesto que había añadido más veneno. Amanda, ¿de verdad crees que tu madre, que ayer me llamó parásito, nos va a ayudar hoy con un préstamo? No te llamó parásito, Jordan. Solo estaba preocupada por nuestra estabilidad financiera. La negación en su voz me sorprendió. Diane había reescrito toda la historia en menos de 24 horas. El teléfono vibró con un mensaje del doctor Martínez. Cirugía programada para el jueves a las 8 de la mañana. Necesitamos el pago antes del miércoles por la tarde para mantener la fecha. Jueves. El mismo día en que Diane llegaría al trabajo para descubrir que su parásito se había convertido en su nuevo casero. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Pago confirmado para el miércoles por la mañana. Gracias por cuidar de Lucas. Faltaban 16 horas para que Morrison Financial descubriera que 15 años de arrogancia y prejuicios tenían un precio muy concreto. Y Diane estaba a punto de pagar cada centavo. Porque mientras ella dormía plácidamente en su mansión financiada por el banco, planeando cómo manipular aún más a mi familia al día siguiente, yo estaba finalizando una operación que transformaría su mundo de formas que ella ni siquiera podía imaginar. El parásito se había convertido en depredador. Y la caza apenas comenzaba. El miércoles por la mañana, a las 7:30, estaba sentado en el estacionamiento frente a Morrison Financial, observando a Diane llegar al trabajo en su BMW blanco. Bajó del coche con su habitual arrogancia, saludando al guardia de seguridad con un gesto indiferente. No sabía que en 2 horas y 45 minutos, su vida profesional dejaría de existir. Mi teléfono sonó. Era Amanda. Jordan, ¿dónde estás? Necesito que vengas al hospital. Los médicos quieren hablar con nosotros sobre otras opciones para Lucas. Otras opciones. Las palabras de Diane resonaban en la boca de mi esposa. ¿Qué tipo de otras opciones? Bueno, hay clínicas especializadas en México que realizan el mismo procedimiento por $5,000. Mi madre ha investigado algunas opciones durante la noche. Clínicas en México. Para la cirugía neurológica de mi hijo de 8 años. Amanda, ¿hablas en serio? Jordan, tenemos que ser realistas. Puede que no nos aprueben el préstamo ¿Y realmente crees que debemos llevar a nuestro hijo a una clínica en México? Hubo una larga pausa. Mi madre dice que muchos estadounidenses lo hacen. Es perfectamente seguro si elegimos el lugar adecuado. Diane se había pasado toda la noche envenenando la mente de mi esposa. Ahora Amanda estaba considerando seriamente poner en riesgo la vida de nuestro hijo para evitar darme la razón sobre la urgencia del préstamo. Amanda, voy a resolver esto hoy.
No vamos a llevar a Lucas a México. ¿Cómo lo vas a resolver? Jordan, sé realista. No tenemos $15,000. Realista. La palabra favorita de Diane. Confía en mí. Solo dame hasta el final del día. Colgué y me quedé mirando el edificio del banco. A las 10:15, Marcus ejecutaría la retirada de $2,8 millones. A las 10:30, los sistemas de cumplimiento activarían alertas automáticas. A las 11, los auditores internos estarían revisando todas las transacciones de gran volumen de los últimos 6 meses. Y a las 11:30, descubrirían el primer préstamo irregular aprobado por Diane. Pero eso solo era la primera ficha del dominó. Conduje hasta la oficina de mi abogado, donde Peterson ya me esperaba con los contratos de compra del edificio. En 30 minutos, firmé los documentos que me convertían en propietario de la Morrison Financial Tower. Jordan, dijo Peterson mientras sellaba los papeles, ¿puedo preguntarte por qué tanta prisa? Este edificio es una buena inversión, pero parece que tienes motivos personales. Digamos que es hora de que algunos inquilinos aprendan sobre la responsabilidad. A las 9:45, estaba de vuelta en el aparcamiento del banco. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de la empresa de seguridad que gestionaba el edificio. Como nuevo propietario, tenía acceso completo a los sistemas. Cámaras, códigos de acceso, registros de entradas y salidas de los últimos 2 años. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. Diane no solo estaba aprobando préstamos irregulares para la familia. Estaba utilizando el banco para blanquear dinero. En las grabaciones de seguridad, vi encuentros regulares entre ella y un hombre que reconocí de las noticias locales, Vincento Rino, conocido asociado de organizaciones criminales locales. Se reunían en la sala de reuniones privada del banco después del horario de atención. Durante esas reuniones, se procesaban depósitos en efectivo de valores sospechosos a través de cuentas empresariales fantasma, que luego se transferían a inversiones legítimas que Diane supervisaba personalmente. Diane no solo era prejuiciosa y corrupta. Era una delincuente federal. Copié todas las grabaciones a discos cifrados y las envié a 3 destinos: el FBI, el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía del Distrito, con un retraso programado de 48 horas. Eso le daría tiempo para experimentar la caída profesional antes de enfrentarse a cargos penales. A las 10:10, sonó mi teléfono. Era Marcus. Jordan, estoy en el banco. Están procesando tu solicitud, pero parece que va a tardar más de lo normal. La cantidad está activando algunos protocolos de seguridad. Perfecto. Deja que sigan todos los protocolos. A las 10:25, observé a través de las ventanas de la planta baja un creciente revuelo dentro del banco. Empleados corriendo de un lado a otro, personas trajeadas señalando ordenadores, expresiones de pánico extendiéndose. A las 10:35, llegó una furgoneta de la auditoría interna. A las 10:45, 2 coches del FBI aparcaron discretamente en la calle lateral. Diane había solicitado protocolos de seguridad estrictos. Ahora estaba recibiendo exactamente eso. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. ¿S.R. Williams? Soy Patricia Chen, directora regional de Morrison Financial. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su cuenta. Claro. Estoy disponible. ¿Podríamos vernos ahora? Hay algunas irregularidades que debemos aclarar. Estaré allí en 5 minutos. Caminé hasta la entrada principal del banco. El vestíbulo era un caos controlado. Clientes siendo redirigidos, sistemas fuera de servicio, empleados susurrando nerviosamente. Y en medio de todo, Diane discutiendo acaloradamente con un hombre vestido con un traje oscuro que claramente no era empleado del banco. Cuando me vio, su expresión cambió instantáneamente de pánico a pura ira. Tú, siseó, marchando hacia mí. Qué increíble coincidencia que aparezcas justo cuando tenemos una crisis en el sistema. El hombre del traje oscuro, que sospechaba que era del FBI, observaba nuestra interacción con creciente interés. Diane, respondí con calma, solo he venido para una reunión con la directora regional. Pero veo que están ocupados. Tú estabas allí, Amanda. ¿Oíste lo que dijo? La oí expresar preocupaciones válidas sobre nuestra situación financiera. Quizás tenga razón. Quizás tengamos que ser más responsables. Responsables. La palabra que Diane había sembrado ahora brotaba de la boca de mi propia esposa. Cuando llegué a casa,
Amanda estaba sentada en la cocina con su portátil abierto y papeles esparcidos por la mesa. ¿Qué es eso?, le pregunté. Estoy rellenando una solicitud de préstamo. Mi madre dice que puede acelerar el proceso si presentamos nuestra situación adecuadamente. Cogí uno de los formularios. Era una solicitud estándar que exigía la divulgación completa de activos, ingresos y deudas. Amanda, eso tardará semanas en aprobarse. Lucas no tiene semanas. Mi madre dice que puede tener una respuesta en 3 días si proporcionamos la documentación completa. 3 días. Diane estaba jugando conmigo. Sabía que Lucas no tenía 3 días, pero le estaba dando falsas esperanzas para mantener a Amanda bajo control. ¿Y si lo rechazan? Amanda dudó. Bueno, mi madre mencionó que hay clínicas en la ciudad que realizan el procedimiento a precios más asequibles. Clínicas más baratas. Para mi hijo de 8 años que necesitaba una cirugía neurológica especializada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Diane no solo estaba tratando de humillarme. Estaba saboteando activamente el tratamiento médico de mi hijastro para demostrar que yo era un proveedor inadecuado. Estaba usando la vida de Lucas como un arma en mi contra. Esa noche, después de que Amanda se durmiera, investigué más sobre Morrison Financial Corporation, el banco en el que Diane había sido vicepresidenta durante 15 años. Lo que descubrí me hizo sonreír por primera vez en 2 días. Morrison Financial no era solo el banco en el que trabajaba. También era el banco que financiaba su hipoteca de $2 millones, el préstamo comercial del negocio de Jennifer y las líneas de crédito de toda la familia rica a la que le encantaba impresionar. Diane había puesto toda su vida financiera en manos de la misma institución en la que ejercía poder sobre personas como yo. Pero había más. Mucho más. Abrí mis 3 ordenadores portátiles y empecé a navegar por las redes profesionales que había construido en Goldman Sachs. En cuestión de minutos, tenía acceso a información no pública sobre Morrison Financial que interesaría a cualquier investigador de la SEC. La institución tenía problemas. Grandes problemas. Habían realizado inversiones arriesgadas en derivados energéticos que estaban perdiendo valor rápidamente. La normativa bancaria les obligaba a mantener ciertas reservas de liquidez, pero con las recientes pérdidas, estaban peligrosamente cerca de los límites mínimos. Una retirada lo suficientemente grande, digamos $2,8 millones, obligaría a una verificación automática de cumplimiento que revelaría sus infracciones. Pero eso era solo la primera capa. Profundicé más en los registros públicos y descubrí algo que me hizo hervir la sangre. Diane había utilizado su posición en el banco para aprobar préstamos preferenciales para miembros de su familia. Préstamos con tasas por debajo del mercado, garantías inadecuadas y condiciones que violaban las propias políticas internas del banco. No solo era parcial, era criminalmente corrupta. Y ahora tenía documentación de todo. Cogí mi teléfono seguro y hice una tercera llamada. ¿Peterson? Jordan. Trato hecho. Quiero comprar el edificio. En efectivo. Mañana por la mañana. Jordan, es una decisión de $2,8 millones. ¿Seguro que no quieres más tiempo para pensarlo? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Luego colgué y envié un mensaje de texto a Marcus, mi antiguo contacto financiero. Cambio de planes. Quiero que la retirada se ejecute exactamente a las 10:15 de la mañana. Y Marcus, asegúrate de que se sigan estrictamente todos los protocolos de cumplimiento. Si hay alguna irregularidad en sus libros, quiero que se informe inmediatamente. A las 3 de la madrugada, terminé de recopilar un dossier completo sobre las prácticas bancarias de Diane. 37 páginas de pruebas documentadas de nepotismo, infracciones normativas y conflictos de intereses. Envié una copia cifrada a 3 direcciones diferentes: la SEC, la Auditoría Interna de Morrison Financial y un periodista de investigación que conocía de mi época en Wall Street. Con un retraso programado de 72 horas. Eso le daría tiempo suficiente a Diane para experimentar su caída del paraíso antes de descubrir que también se enfrentaría a consecuencias legales. Cuando cerré el último portátil, miré hacia la habitación donde dormía Amanda. Una parte de mí se preguntaba si ella entendería por qué había elegido este camino. Si sería capaz de ver que no se trataba de venganza, sino de proteger a nuestra familia de una persona que estaba dispuesta a utilizar la vida de un niño como peón en un juego de ajedrez. Pero otra parte de mí ya sabía la respuesta. Amanda había elegido su bando cuando aceptó las mentiras de Diane sobre la responsabilidad financiera mientras nuestro hijo languidecía en una cama de hospital. ¿Ocupados? Se rió, pero el sonido estaba lleno de histeria mal contenida. Alguien acaba de intentar sacar casi $3 millones,
lo que ha activado todos nuestros sistemas de fraude. Y ahora tenemos aquí a auditores e investigadores federales cuestionando prácticas que fueron aprobadas hace años. Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Si crees que puedes venir aquí a causar problemas a mi familia solo porque no puedes cuidar de tu propio hijo, estás muy equivocado. Cuidar de mi propio hijo. Mientras ella sabotaba activamente su tratamiento médico. En ese momento apareció Patricia Chen. ¿S.R. Williams? Soy Patricia. ¿Podemos hablar en mi oficina temporal? Mientras caminábamos, oí a Diane susurrando furiosamente por el teléfono. Robert, tienes que venir aquí ahora mismo. Algo muy malo está pasando, y estoy segura de que esa parásita de Amanda está involucrada. En la oficina, Patricia cerró la puerta y se sentó con expresión tensa. S.R. Williams, su solicitud de retiro activó una auditoría automática de cumplimiento. Durante dicha auditoría, descubrimos algunas irregularidades en las operaciones de esta sucursal que requieren una investigación federal. Ella dudó. También descubrimos que usted es el nuevo propietario de este edificio. Lo compró esta mañana, solo unas horas antes de su solicitud de retiro. Mantuve una expresión neutra. Es una coincidencia interesante. S.R. Williams, debo preguntarle, ¿tenía conocimiento previo de las irregularidades que estamos descubriendo? No tenía conocimiento específico, no. Pero sospechaba que una institución que permitía el tipo de discriminación que experimenté aquí podría tener otros problemas de integridad. Patricia asintió lentamente. Entiendo. Bueno, puedo confirmar que su retiro se procesará tan pronto como se completen los protocolos de seguridad. Probablemente a última hora de la tarde. Cuando salí de la oficina, Diane estaba siendo escoltada a una sala de reuniones por 2 agentes federales. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Por un momento, vi un destello de comprensión en su expresión. La percepción de que no se trataba de una coincidencia. Pero aún no era toda la verdad. Ella todavía no sabía quién era yo realmente. Eso cambiaría en unas horas. Conduje de vuelta al hospital, donde encontré a Amanda en la sala de espera, con profundas ojeras y sosteniendo un folleto sobre clínicas médicas mexicanas. Jordan, ¿dónde estabas? Los médicos dijeron que tenemos hasta mañana por la mañana para decidir. Después de eso. Amanda, no nos vamos a México. La cirugía de Lucas se realizará aquí, mañana, con el mejor cirujano pediátrico de la ciudad. Me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Cómo? Jordan, no tenemos el dinero, el préstamo no ha sido aprobado y... El pago se procesará esta tarde. ¿Qué pago? Jordan, ¿de qué estás hablando? Era hora de tomar la decisión final. Mantener el secreto y dejar que Diane siguiera manipulando a mi familia, o revelarlo todo y afrontar las consecuencias. Miré a Amanda, a mi hijo durmiendo en la habitación de al lado, a la vida que había construido basada en mentiras bien intencionadas. Si has seguido este viaje hasta aquí, suscríbete al canal, porque lo que voy a contar ahora no solo cambió la vida de mi familia, sino que reveló secretos que nadie estaba preparado para afrontar. Amanda, tengo que contarte quién soy realmente. Y cuando termine, entenderás por qué tu madre cometió el mayor error de su vida cuando decidió utilizar a nuestro hijo como arma contra mí. Era hora de dejar de ser Jordan Williams, el técnico informático. Era hora de convertirme en Jordan Williams, el hombre que estaba a punto de desmantelar un imperio construido sobre el prejuicio y la corrupción. Una decisión a la vez. Una revelación a la vez. Una ficha de dominó a la vez. Hasta que todo el sistema que permitió que personas como Diane prosperaran se derrumbara por completo. Amanda, no soy quien tú crees que soy. Las palabras salieron de mi boca como una confesión que había guardado durante 5 años. Ella me miró con una mezcla de confusión y miedo, todavía sosteniendo el folleto de la clínica mexicana. Jordan, me estás asustando. ¿De qué estás hablando? Respiré hondo y saqué mi computadora portátil de la mochila. Con unos pocos clics, abrí mi cuenta bancaria real. La pantalla mostraba un saldo que hizo que los ojos de Amanda se abrieran como platos. 11,4 millones de dólares, susurré. Ese es mi patrimonio neto actual. Sin incluir los 2,8 millones de dólares que acabo de usar para comprar el edificio donde trabaja tu madre. Amanda miró la pantalla, luego a mí, y luego de nuevo a la pantalla. Abrió y cerró la boca varias veces sin emitir ningún sonido. Eso es real. Completamente real. Mi verdadero nombre es Jordan Williams, exanalista senior de Goldman Sachs,
creador del algoritmo de trading más rentable de la empresa en la última década. Se levantó bruscamente, tirando la silla. 5 años, Jordan. 5 años me has mentido. 5 años viéndome pasar humillaciones con mi familia, viéndome preocuparme por el dinero, viéndome cuestionar si habíamos tomado la decisión correcta. Su voz iba subiendo de tono, atrayendo las miradas de los demás padres en la sala de espera. Amanda, ¿puedo explicártelo? ¿Explicármelo? ¿Explicármelo? Ella se rió, pero era un sonido amargo, quebrado. Me hiciste creer que éramos pobres. Me hiciste aceptar los comentarios crueles de mi madre sobre nuestra situación financiera. Me hiciste cuestionar mi propio juicio sobre ti. Se detuvo abruptamente, con una nueva comprensión cruzando su rostro. Dios mío. Hoy. Lo que pasó en el banco hoy. Fuiste tú. Asentí lentamente. Destruiste el banco de mi madre a propósito. No lo destruí, Amanda. Lo expuse. Tu madre no solo es prejuiciosa. Es criminalmente corrupta. Le mostré las pruebas que había recopilado. Los préstamos irregulares, las transacciones sospechosas, las grabaciones de las reuniones con Torrino. Mientras leía, sonó su móvil. Era Diane. Contesta, dijo Amanda, con voz tensa. Amanda, la voz de Diane era histérica. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo ahora mismo. Ha pasado algo terrible en el banco. Me están acusando de cosas que nunca hice. Y tiene que ver con tu marido. Sé que es así. Amanda me miró, con una expresión que oscilaba entre la ira y la confusión. Mamá, ¿qué está pasando exactamente? Investigadores federales, Amanda. El FBI. Dicen que hay irregularidades en mis aprobaciones de préstamos. Están cuestionando operaciones que se aprobaron hace años. Y todo empezó después de que ese parásito de tu marido intentara sacar una cantidad absurda. Parásito. Incluso en medio del pánico, no podía dejar de insultar. Mamá, dijo Amanda, con voz cada vez más fría, has llamado parásito a mi marido. Hubo una pausa. Amanda, cariño, no lo entiendes. Él lo ha orquestado todo. Está intentando destruirme porque me negué a ayudarle con el préstamo. En realidad, interrumpí, lo suficientemente alto como para que Diane me oyera por el teléfono, fue porque llamaste a un hombre negro pobre, delante de un banco lleno de gente. Y porque intentaste sabotear el tratamiento médico de mi hijo. El silencio en el teléfono fue absoluto. Jordan, la voz de Diane era débil, asustada. ¿Cómo puedes oírme? Porque estoy aquí, Diane. Y porque tu hija acaba de descubrir quién soy realmente. Amanda me miraba como si me viera por primera vez. Jordan, la voz de Diane temblaba. Yo, no lo entiendo. ¿Quién eres? Soy el hombre al que humillaste ayer por $150. También soy el hombre que acaba de convertirse en tu casero. Y soy el hombre que tiene pruebas suficientes de tus actividades delictivas para garantizar que nunca más vuelvas a trabajar en el sector financiero. El teléfono permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces, su voz volvió, pero ahora era un susurro entrecortado. Por favor. Jordan, por favor. No lo entiendes. Tengo una familia. Tengo responsabilidades. Si esto se descubre, mi carrera, mi reputación. Tu reputación, estalló Amanda al teléfono. Mamá, llamaste a mi marido, negro pobre, cuando estaba intentando conseguir dinero para salvar a tu nieto. Amanda, cariño, no entiendes el contexto. ¿El contexto? El contexto es que mi hijo de 8 años está en una cama de hospital y tú has preferido humillar racialmente a su padre en lugar de ayudar. En ese momento sonó mi teléfono. Era Patricia Chen. ¿S.R. Williams? Debo informarle de que acabamos de recibir documentación adicional sobre las irregularidades de esta sucursal. Documentación muy detallada y comprometedora. El expediente que envié había llegado. También debo informarle de que, como propietario del edificio, tiene derecho a revisar todos los contratos de alquiler. El contrato actual con Morrison Financial tiene una cláusula de rescisión por causa justificada que puede activarse por actividades delictivas de los inquilinos. Amanda me observaba con una expresión que no lograba descifrar. Gracias, Patricia. Revisaré las opciones. Cuando colgué, Amanda finalmente habló. ¿De verdad puedes sacarla del banco? Puedo sacarla del edificio. El banco probablemente la despedirá mucho antes de eso.
especialmente cuando se enteren de lo de Torrino. Diane seguía al teléfono y, al parecer, lo había oído todo. Jordan, su voz sonaba ahora desesperada. ¿Podemos hablar? ¿Como adultos civilizados? Estoy segura de que podemos resolver esto. ¿Resolverlo? Me reí, pero no había humor en mi voz. Diane, has tenido 5 años para tratarme como a un adulto civilizado. 5 años para ver más allá del color de mi piel y de mi viejo coche. 5 años para reconocer que tal vez, solo tal vez, yo pudiera tener más valor del que tú suponías. Yo nunca quise. Jordan, si hubiera sabido. Si hubiera sabido que tenía dinero, ¿me habrías tratado con respeto? Eso empeora las cosas, no las mejora. Amanda colgó el teléfono y se sentó pesadamente en la silla a mi lado. 5 años, repitió, con voz casi inaudible. 5 años has visto cómo mi familia me trataba mal por casarme con alguien por debajo de mi nivel. 5 años me has hecho sentir culpable por defenderte. Amanda. No. Levantó la mano. Ahora no. Necesito asimilarlo. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era el doctor Martínez. Ayer llamó desde la cárcel. Continúa Amanda. Quería hablar contigo. ¿Qué dijo? Que rechazaste la llamada. Algunos puentes, cuando se queman por completo, no deben reconstruirse. Sonrío a mi esposa. La Amanda que conocí hace 5 años nunca habría tenido el valor de establecer límites tan claros con su madre. ¿Y Robert? Pregunto por mi ex-suegro. Ha perdido la casa. Parece que el 70% de la hipoteca estaba a nombre de mi madre, y con sus activos congelados. Se encoge de hombros. Jennifer vive con él en un apartamento de 2 habitaciones. Al parecer, no es tan fácil mantener ese estilo de vida arrogante cuando realmente tienes que trabajar. El centro comunitario en el que estamos sentados es mi proyecto más importante. Ofrece educación financiera gratuita, programas de mentoría para jóvenes emprendedores y microcréditos para pequeñas empresas. Pero el letrero de la entrada no lleva mi nombre. Lleva el nombre de la señora Gabel, la anciana vecina a la que quería ayudar aquel día en que todo comenzó. Falleció hace 3 meses, pero no sin antes ver su nombre en letras doradas en la fachada del edificio de 3 pisos que financié en su totalidad. ¿Te arrepientes?, pregunta Amanda, observando a Lucas jugar. ¿De qué parte? De haber revelado quién eres realmente. De haber destruido mi familia. De haber mantenido el secreto durante tanto tiempo. Reflexiono por un momento, observando a los niños jugar en el parque infantil que construimos con equipos de última generación. No destruí tu familia, Amanda. Revelé lo que realmente era. Una verdadera familia no humilla, no discrimina, no utiliza a niños enfermos como armas políticas. Ella asiente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sabes lo que es irónico? Mi madre siempre decía que me merecía a alguien mejor que tú. Ahora entiendo que tenía razón, pero por la razón opuesta. Siempre has sido demasiado bueno para nosotros. No se trata de ser demasiado bueno, Amanda. Se trata de dignidad. De enseñarle a Lucas que nunca debe aceptar que lo traten como a un ser inferior, independientemente de cuánto dinero tenga en la cuenta. Mi teléfono vibra con un mensaje. Es de Marcus, mi antiguo contacto financiero, ahora director del programa de educación financiera del centro. Jordan, acabamos de aprobar otros 50 microcréditos esta semana. El proyecto está superando todas las expectativas. Le enseño el mensaje a Amanda, que sonríe. Has convertido la peor experiencia de tu vida en algo que está cambiando la vida de cientos de personas. No fue la peor experiencia de mi vida, la corrijo. Fue la más necesaria. Porque aprendí algo fundamental en esos meses. La venganza no trae paz. La justicia sí. Y la diferencia entre ambas es simple. La venganza destruye, la justicia construye. Diane no lo perdió todo porque yo quisiera verla sufrir. Lo perdió porque construyó un imperio basado en la corrupción y el prejuicio, y los imperios así siempre terminan derrumbándose. Yo solo aceleré el proceso inevitable. El verdadero poder no está en tener suficiente dinero para comprar el edificio donde alguien trabaja. Está en usar ese poder para crear oportunidades donde antes solo había discriminación. Papá. Lucas corre hacia nosotros, jadeando por haber estado jugando tanto. ¿Me puedes enseñar a montar en bicicleta mañana? Claro, campeón. Puede ser nuestra primera clase. Sonríe y vuelve corriendo con sus amigos.
Amanda me mira con expresión curiosa. ¿Primera clase? Le estoy enseñando a montar en bicicleta. Pero también le enseñaré sobre la dignidad, sobre la justicia, sobre cómo no aceptar nunca que te menosprecien por el color de tu piel o por tu cuenta bancaria. Cuando el sol se pone detrás de los árboles del parque, caminamos de vuelta a casa. Nuestra casa. Una casa que compramos juntos, donde Lucas crecerá sabiendo que nadie volverá a llamar parásito a su padre. Porque la verdadera victoria no fue ver a Diane esposada. Fue ver a Lucas corriendo libremente por el jardín, a Amanda estableciendo límites saludables con personas tóxicas y a toda una comunidad teniendo acceso a oportunidades que antes le eran negadas. Si esta historia de transformación y justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más relatos de personas que han transformado la discriminación en determinación y el prejuicio en propósito. Porque las mejores historias no tratan sobre la venganza, sino sobre cómo construir algo mejor en lugar de lo que fue destruido. La última vez que vi a Diane fue a través de los barrotes de la cárcel, durante la audiencia final. Ella intentó establecer contacto visual, tal vez buscando alguna señal de perdón o arrepentimiento. Yo solo asentí y salí del tribunal. Porque perdonar no significa olvidar. Significa elegir construir algo positivo con las lecciones aprendidas. Y mientras ella reflexiona sobre sus decisiones en una celda, yo me despierto cada mañana en un mundo en el que mi hijo nunca tendrá que pedir permiso para ser tratado con dignidad. La diferencia entre el hombre que entró en ese banco pidiendo $150 y el hombre que salió de allí 6 meses después no está en el saldo bancario. Está en la certeza absoluta de que nunca más seré invisible para quienes deberían verme como familia. Y eso, amigos míos, no tiene precio. S.R. Williams. Acabamos de recibir su pago. La cirugía de Lucas está confirmada para mañana a las 8. Gracias por resolverlo tan rápido. Cuando colgué, Amanda me miraba con lágrimas en los ojos. Podrías haberlo pagado desde el principio. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque quería creer que éramos una familia. Que tu familia me aceptaría con el tiempo. Que tú me apoyarías independientemente de lo que pensaran ellos. Ella cerró los ojos. ¿Y ahora qué? Ahora Lucas tendrá la mejor cirugía posible. Diane enfrentará las consecuencias de años de corrupción y prejuicios. Y tú y yo, bueno, eso depende de ti. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. Jordan, acabo de verlo en las noticias. El FBI ejecutó órdenes judiciales en Morrison Financial. Están cerrando operaciones temporalmente. Le mostré el mensaje a Amanda. Ella miró el texto, luego a mí. Realmente lo hiciste. Realmente derribaste todo su mundo. No derribé nada, Amanda. Solo quité las cortinas de humo que ocultaban lo que ya estaba allí. Ella se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, de forma inesperada, se echó a reír. No era una risa alegre, pero tampoco era completamente amarga. ¿Sabes qué es lo gracioso? Mi madre siempre decía que no eras lo suficientemente bueno para mí. Pero, en realidad, el problema es que yo no era lo suficientemente buena para ti. Amanda. No, Jordan. Es verdad. Tuviste paciencia conmigo durante 5 años. Aguantaste humillación tras humillación por parte de mi familia porque me querías. ¿Y yo? Yo dudé de ti. Te cuestioné. Dejé que me metieran dudas en la cabeza. Se levantó y se acercó a la ventana que daba al aparcamiento. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste así. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Y de mostrarme quiénes son realmente mi familia. Cuando se volvió para mirarme, había algo diferente en sus ojos. Una claridad que antes no existía. Jordan, te elijo a ti. Elijo a nuestra familia. Y si mi madre y el resto de ellos no pueden aceptarlo, entonces han perdido mucho más que el acceso a tu dinero. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el verdadero giro no había sido destruir el imperio de Diane. Había sido recuperar a mi esposa. Porque mientras Diane perdía todo lo que consideraba importante, estatus, dinero, poder, yo había recuperado lo único que realmente importaba. Mi familia. Mi verdadera familia. Y mañana, cuando Lucas despertara de la exitosa cirugía, se despertaría en un mundo en el que su padre ya no sería tratado como un ciudadano de segunda clase. Se despertaría en un mundo en el que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino una realidad concreta que su padre había construido con sus propias manos. El parásito se había convertido en el depredador. Y la casa había terminado por fin. 6 meses después,
Estoy sentado en el jardín del nuevo centro comunitario que hemos construido en el barrio donde crecí. Lucas corre por el césped, completamente recuperado de la operación, riendo mientras juega con otros niños. La cicatriz de su cabeza casi ha desaparecido, pero la sonrisa de su rostro brilla más fuerte que nunca. «Papá, mira lo rápido que puedo correr ahora», grita, saludándome con la mano antes de volver a jugar. Amanda se sienta a mi lado en el banco, sosteniendo 2 vasos de limonada casera. Nuestra relación cambió por completo después de aquel día en el hospital. No porque descubriera lo de mi dinero, sino porque finalmente vio a su familia con claridad. «¿Has visto las noticias sobre tu madre hoy?», me pregunta, entregándome un vaso. Asiento con la cabeza. Diane ha sido condenada a 5 años de prisión por blanqueo de dinero y corrupción bancaria. El juicio fue un espectáculo público que expuso no solo sus delitos, sino toda una red de corrupción que se extendía por varias instituciones financieras de la ciudad.